¿Sabías que el EMBLES te puede poner una pregunta sobre un cliente con diabetes, otra con cáncer y otra con una vena varicosa inflamada y que las tres se resuelven con el mismo razonamiento? No son 50 reglas sueltas que tienes que memorizar. Es un solo pensamiento que se repite una y otra vez, disfrazado de 1000 formas distintas. Hoy te voy a enseñar las 5 contraindicaciones que más se repiten en el examen EMBLES, con las que con toda seguridad te van a aparecer de alguna versión y sobre todo te voy a enseñar a pensarlas para que nunca más las confundas, sin importar cómo te las disfracen. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar el patrón que las conecta a todas y eso va a cambiar completamente tu forma de estudiar. Hola futuras terapeutas, soy Gina y llevo más de 15 años trabajando como terapeuta de masaje licenciada aquí en Estados Unidos, especializada en masaje prenatal y postnatal. Pero antes de especializarme en eso, muchísimo antes, yo también tuve que pasar el examen del EMBLES y sé exactamente lo que es estudiar en un idioma que no es el tuyo. Traducir mentalmente cada palabra en inglés, mientras intentas entender el concepto, mientras tienes que memorizar listas interminables de contraindicaciones y sin entender realmente por qué existen, ¿verdad? Y quiero decirte algo importante. Si sientes que ya estudiaste mucho, que ya viste 1000 videos, que tienes cuadernos llenos de apuntes y aún así sientes que no estás lista para el examen, el problema no es tu capacidad, el problema es el método. No es la falta de información, ya tenemos mucha y gratis en YouTube, ¿verdad? Hoy en día tenemos acceso también a miles de PDFs, grupos de Facebook, bancos de preguntas, simuladores, etc. El problema aquí es que toda esa información está desorganizada en tu cabeza como piezas sueltas de un rompecabezas, ¿verdad? Sin la imagen de referencia realmente. Por eso hoy no te voy a dar una lista más para memorizar. Te voy a enseñar a usar el método de CODE, mi sistema de razonamiento clínico, para que entiendas el porqué detrás de cada contraindicación. ¿Lista? Empecemos. Una vez que entiendas el porqué detrás de cada caso clínico, ya no necesitas memorizar, porque puedes aprender a deducir la respuesta, aunque el examen te proponga casos clínicos que nunca viste en tu vida. Te voy a describir una situación que seguro te suena familiar, porque le pasa a casi todas las futuras terapeutas de masaje. Estás estudiando, tienes tu lista de contraindicaciones, ya sabes, fiebre igual no masaje, trombosis igual no masaje, cáncer igual cuidado, embarazo igual primer trimestre no masaje. La repites, haces tarjetas de memoria hasta que sientes que las tienes grabadas por completo, ¿verdad? Llega el día del examen y te aparece una pregunta parecida a esta. Una clienta de 34 años llega a su sesión. Refiere que hace 2 días tuvo que viajar internacionalmente y fue un vuelo de 10 horas. Presenta la pantorrilla derecha inflamada, roja, caliente al tacto y dolor al estirar el pie hacia arriba. ¿Cuál es la acción más apropiada de la terapeuta? Tu cerebro, que memorizó trombosis igual no masaje, busca la palabra trombosis en la pregunta y no la encuentra. Busca trombosis venosa profunda, tampoco está. Y ahí empieza el pánico. Empiezas a leer las opciones de respuesta y te das cuenta que el reloj sigue corriendo. Tu mente se queda en blanco. ¿Por qué? Porque memorizaste la palabra, pero no memorizaste el patrón que hay detrás de esa palabra. Y tú tienes que ser capaz de poder ir a los síntomas, hacia la decisión, sin tener que pasar por el nombre técnico necesariamente. La clave, y quiero que la escribas, que la pongas en un papel y la pegues donde estudias, es preguntarte siempre: ¿qué le puede pasar a este cuerpo si yo aplico masaje ahora mismo en esta zona con esta técnica?
Si tu respuesta involucra empeorar una inflamación, volver a un estado donde el coágulo se mueve, sobrecargar un órgano que ya está comprometido, aumentar un sangrado o quizás dispersar una infección por el cuerpo, ahí ya tienes tu respuesta sin necesidad de recordar el nombre técnico de la condición. Esa pregunta es tu brújula. Vamos a usarla 5 veces hoy, una por cada contraindicación, para que veas cómo funciona en la práctica. La trombosis venosa profunda es, sin exagerar, la contraindicación número 1 del examen. Aparece de 1001 formas distintas en todas las preguntas de seguridad, de anatomía, de procedimientos, pero siempre con la misma esencia. ¿Pero qué es exactamente? Ok, es un coágulo de sangre que se forma generalmente en las venas profundas de la pierna, aunque también puede aparecer en un brazo. Las causas más comunes que el examen te va a mencionar, directa o indirectamente, son viajes largos en avión o quizás en un auto, donde la persona estuvo sentada sin moverse por muchas horas, ¿verdad? Cirugías como por ejemplo las de cadera o una de rodilla, una persona que esté en reposo prolongado en cama por una enfermedad o una lesión, y algunos medicamentos como por ejemplo anticonceptivos orales, porque ellos pueden aumentar el riesgo de coagulación. Los signos que el examen te describe casi siempre en este orden son inflamación de un solo lado, esto es clave, unilateral, no las dos piernas inflamadas, por igual, ¿ok? El enrojecimiento de la piel en esa zona, el calor local al tocar y el dolor al flexionar el pie hacia arriba, hacia la espinilla. Esto tiene un nombre técnico y se llama signo de Homans. Y el examen lo puede mencionar así o simplemente describir el dolor sin nombrarlo. Ahora la parte más importante. ¿Por qué es tan peligroso dar masaje en esta situación? Porque el coágulo está literalmente adherido a la pared interna de la vena, como si fuera un tapón. Si tú aplicas presión, fricción, drenaje o cualquier técnica de masaje en esa zona o incluso cerca de esa zona, puedes desprender ese coágulo de la pared. Y una vez que se desprende, ese coágulo viaja libremente por el torrente sanguíneo, sube por las venas, pasa por el corazón y llega a los pulmones. Ahí se atasca en una arteria pulmonar y eso se llama embolia pulmonar. Una embolia pulmonar puede causar dificultad respiratoria, puede causar dolor de pecho y en los casos más graves, la muerte de la persona en minutos. Por eso cuando el examen te describe estos síntomas, no importa si la pregunta menciona masaje en la espalda o masaje en los pies, la respuesta sigue siendo la misma. Ahora apliquemos el razonamiento con mi método de CODE. Primero que todo, la D, detectas. Detectas que la inflamación unilateral, ¿verdad? El calor, el dolor al estirar el pie, ya son 3 señales juntas, no solamente una, ¿ok? Además, la pierna más inflamada que la otra. Sin los otros síntomas, no es automáticamente trombosis venosa profunda, pero los 3 están juntos, así que se enciende la alarma. Luego la E, evalúas el riesgo. La consecuencia de movilizar un coágulo es una embolia pulmonar, ya te lo dije, es decir, riesgo de vida inmediato. No es se va a sentir mal un rato, no es nada, es una emergencia médica potencial. Y luego tu decisión. No se da masaje en ninguna parte del cuerpo, no solo en la pierna afectada. Esto sorprende a muchas estudiantes. Piensan, bueno, no le toco la pierna y ya, pero le hago el resto del cuerpo. Incorrecto. Si hay sospecha de estos signos que ya te dije, se cancela
toda la sesión y se refiere a atención médica de inmediato. Idealmente ese mismo día, ¿ok? Esto es siempre una contraindicación absoluta. No hay, depende del contexto, no hay cuidado ni presión suave. Simplemente es no masaje y referir. Y si quieres prepararte de manera personalizada para el examen del EMBLES, te dejo el link en la descripción donde doy mis tutorías. Ahora vamos con un segundo caso, la fiebre. La fiebre aparece en el examen de formas directas. Por ejemplo, el cliente tiene 101 grados Fahrenheit de temperatura. O puede también aparecerte de formas indirectas, como por ejemplo, el cliente menciona que se siente con escalofríos, cansancio y con dolor de cuerpo. Y también te puede decir, al saludar al cliente, notas que su piel está más caliente de lo normal. ¿Qué está pasando dentro del cuerpo cuando hay fiebre? La fiebre es una respuesta defensiva del sistema inmune, ¿verdad? El cuerpo eleva su temperatura interna a propósito, porque muchos virus y bacterias se reproducen peor a temperaturas más altas. Es literalmente algo como el cuerpo entrando en modo batalla, concentrando recursos para combatir un invasor. Ahora piensa en lo que hace el masaje a nivel fisiológico. Aumenta la circulación sanguínea, aumenta la circulación linfática y genera una respuesta de relajación que también puede subir levemente la temperatura corporal por la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Si el cuerpo está intentando concentrar sus recursos para combatir una infección, y de repente aumentas la circulación general por todo el organismo, ¿qué puedes provocar? Que esa infección, que tal vez estaba localizada, se disperse más rápido a otras zonas del cuerpo, ¿verdad? Porque a través de la sangre, de la linfa, tú vas a moverla. Entonces, además le estás pidiendo a un cuerpo que ya está gastando mucha energía, regulando su temperatura, que además gasta energía adaptándose al masaje. Es sobrecargar un sistema que ya está sobrecargado. Muy bien, vamos con el razonamiento de Code aplicado. La primero, la D, detectas. Vamos a ver la temperatura elevada, confirmada o signos indirectos de infección activa como escalofríos, malestar generalizado, piel inusualmente caliente. Luego evalúas la pregunta clave, aquí sería, ¿aumentar la circulación general ayuda o perjudica a un cuerpo que está activamente combatiendo una infección? La respuesta es que perjudica, porque puede dispersar el agente infeccioso. Decisión, contraindicación general. Se posterga la sesión completa hasta que la fiebre haya bajado por completo y la persona se sienta recuperada. Generalmente se recomienda esperar al menos 24 a 48 horas sin fiebre antes de retomar. Muy importante, esto es distinto de un dolor muscular leve o una gripe leve sin fiebre. La fiebre, específicamente la elevación de la temperatura corporal confirmada o sospechada, es la señal de alarma. Cáncer activo, y aquí es donde el examen te pone una trampa mental y quiero que prestes mucha atención, porque esto confunde a muchísimas estudiantes, incluso a terapeutas ya certificadas. Durante muchos años, la creencia popular, la que probablemente escuchaste de alguna profesora o en algún curso hace muchos años, incluso yo, era que el cliente que tiene cáncer nunca se le da masaje, porque el masaje puede esparcir las células cancerígenas a través del sistema linfático, como si fuera un sistema de transporte para el cáncer. Esa idea está completamente desactualizada y la evidencia científica que tenemos ahora la contradice, ¿verdad? Hoy ya sabemos que el masaje oncológico, es decir,
el masaje que se adapta específicamente para personas con cáncer, hecho de manera correcta y por terapeutas capacitadas, es seguro y es beneficioso para la gran mayoría de las personas con cáncer. Este tipo de masaje ayuda a reducir el dolor, reduce la ansiedad, mejora la calidad del sueño y mejora la calidad de vida durante tratamientos como la quimioterapia, que son tan fuertes. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en el examen? La respuesta aquí no es nunca, pero tampoco es sin ninguna restricción como cualquier otro cliente. La respuesta correcta siempre involucra dos elementos: comunicación y coordinación con el equipo médico que trata a la persona. Es decir, aquí la clave es confirmar con el oncólogo o con el equipo de salud que el masaje es apropiado en esa etapa del tratamiento y hacer los ajustes necesarios en la técnica, como por ejemplo la presión profunda, vamos a evitarla directamente donde está el tumor o donde sospechamos. Y hay que evitar trabajar sobre zonas que recibieron radioterapia recientemente, porque la piel puede estar muy sensible o estar dañada. Y hay que tener especial cuidado con clientes que tienen plaquetas bajas, porque pueden tener un mayor riesgo de moretones o incluso sangrado. Ahora vamos a hacer el razonamiento aplicado. Primero, detectas historial de cáncer activo en tratamiento o muy reciente, ¿verdad? Luego evalúas. La pregunta correcta no es ¿puedo o no dar masaje?, sino ¿qué información me falta antes de poder decidir con seguridad? ¿Viste? Te falta saber en qué etapa de tratamiento está esa persona, qué áreas están afectadas y si su equipo médico aprueba el masaje. Decisión. Se requiere autorización o comunicación con el equipo médico y se ajusta la presión y las zonas de trabajo según el caso específico. Es una contraindicación local o relativa. Casi nunca es una contraindicación absoluta. Práctico para el examen. Si ves una opción de respuesta que dice algo como nunca se debe dar masaje o un cliente con cáncer o se debe rechazar al cliente permanentemente, esa opción casi siempre es la incorrecta. El examen está midiendo si sabes que el cáncer hoy en día no es una contraindicación absoluta automática. Ahora vamos con el embarazo. Con el embarazo pasa algo parecido a lo que vimos con el cáncer. La creencia popular dice, no se puede dar masaje en el primer trimestre, ¿verdad? Sin ninguna excepción. Punto y se acabó. El examen te va a complicar esa idea tan simplista, porque la realidad clínica es mucho más matizada, digámoslo así. Vamos a separar esto en dos partes, ¿ok? Primero, lo del primer trimestre. Es cierto que durante el primer trimestre, las primeras 12 semanas aproximadamente, hay mucho mayor riesgo naturalmente porque la mujer puede tener un aborto espontáneo. Esto ocurre de forma independiente, no porque el masaje lo cause en sí, pero por una cuestión de seguridad, de seguros y, digamos, de evitar cualquier asociación, muchas terapeutas de muchas escuelas, incluyendo la mía, preferimos evitar trabajar con clientes en el primer trimestre o trabajar con extrema precaución. La presión debe ser muy suave, evitar ciertas zonas, especialmente si la clienta tiene antecedentes de pérdidas previas, sangrado actual o un embarazo clasificado como de alto riesgo por su médico. Y esto es lo que más aparece en el examen en forma de preguntas de caso clínico. Las contraindicaciones de posición y de zona, que aplican durante todo el embarazo, no solamente el primer trimestre. Posición boca abajo,
Una vez que hay una panza visible, generalmente desde el segundo trimestre, ya no es seguro, ni tampoco es cómodo que la clienta se acueste boca abajo sin hacer ninguna modificación, como almohadas y especialmente o mesas de masaje con espacio para el abdomen. La posición boca arriba por periodos muy largos durante el segundo, incluso tercer semestre, acostar a la clienta boca arriba por mucho tiempo puede causar que el útero comprima una vena grande llamada la vena cava inferior, lo que reduce el retorno de sangre al corazón. Y esto puede provocarle mareo, náuseas o incluso que se le baje la presión repentinamente a la clienta. Y esto se llama un síndrome de hipotensión supina. Grábatelo muy bien. Zonas y puntos específicos que se deben evitar: presión profunda directa sobre primero el abdomen en cualquier etapa. Y existe controversia sobre ciertos puntos de acupresión, como algunos puntos en los tobillos y en las manos que tradicionalmente se asocian con estimular el trabajo de parto, por lo que muchas terapeutas optan por evitarlos como precaución, especialmente en embarazos de alto riesgo. Vamos con el razonamiento de Code. La D, detectas en qué etapa del embarazo está la clienta y si existen factores de riesgo adicionales como sangrado, embarazo de alto riesgo o presión arterial elevada, gestacional, que es lo que se llama también preeclampsia. 2. Evalúas la pregunta clave que te di. ¿Esta condición específica pone en riesgo el embarazo en sí o simplemente requiere que yo modifique la posición o la técnica? Y luego la D, decisión. La gran mayoría de las veces la respuesta correcta es modificación, ajustar la posición, la presión y zonas de trabajo, no la cancelación total de la sesión, ¿verdad? La sesión se cancela completamente y se refiere a atención médica solo ante señales de alarma, como por ejemplo si llega a haber un sangrado vaginal activo, un dolor abdominal severo, contracciones antes de tiempo o incluso presión arterial peligrosamente elevada. Hipertensión no controlada, quinta y última de hoy. Y esta suele aparecer mezclada con preguntas sobre cambios de posición durante la sesión. Así que pon mucha atención a cómo se conecta con lo que ya vimos hoy. ¿Qué es exactamente presión arterial elevada de forma crónica que la persona no está controlando adecuadamente, ya sea porque no toma medicación, porque dejó de tomarla o porque quizás a pesar de la medicación sus valores siguen altos? El examen puede darte el dato de forma directa. Por ejemplo, presión arterial 170/110 o de forma indirecta. Por ejemplo, el cliente mencionó que dejó de tomar su medicación para la presión hace 2 semanas porque se le acabó y no pudo ir al médico. Así que el cliente dice que se siente con dolores de cabeza frecuentes y mareos últimamente. Y aquí, para entender los valores, una presión arterial normal está alrededor de 120/80. Cuando hablamos de hipertensión no controlada o de una crisis hipertensiva, generalmente nos referimos a valores significativamente más altos que eso, especialmente si, por ejemplo, la sistólica, el número de arriba, supera los 160 u 80. ¿Por qué importa esto para el masaje? Por 2 razones muy importantes. La primera razón es porque algunas técnicas muy intensas o algunas sesiones muy largas con mucha presión pueden llegar a generar una respuesta del sistema nervioso que en cada persona con el sistema vascular que ya está afectado pueden no ser
muy bien toleradas por el cuerpo. Así que bueno, la segunda, y esta es la que más aparece en preguntas de procedimientos del examen, ¿ok? Los cambios bruscos de posición. Y aquí quiero que pienses en esta secuencia. Tu cliente estuvo 50 minutos acostada boca abajo, relajada, con la presión arterial naturalmente más baja, pues obviamente porque está mucho más relajada, ¿verdad? Termina la sesión y de repente tú le dices, ya puede sentarse, y ella se sienta rápido, de golpe. Ese cambio brusco de estar horizontal en vez de estar vertical de repente puede provocar lo que se llama hipotensión postural u ortostática, que es una caída repentina de la presión arterial al cambiar de posición y puede causar mareo, visión borrosa, incluso desmayarse, y en una persona con hipertensión no controlada este riesgo puede ser todavía mayor. El tratamiento aquí aplicado sería la D. Detectas presión arterial elevada y no controlada sin medicamento adecuado o con síntomas asociados como mareos y dolores de cabeza frecuentes. 2. Evalúas dos riesgos en paralelo: el riesgo cardiovascular general durante técnicas intensas y el riesgo de hipotensión postural al cambiar de posición después de acabar el masaje, ¿verdad? Decisión: se ajusta la intensidad de la técnica hacia algo mucho más suave y general, porque se va a beneficiar muchísimo del masaje. Y si se hacen los cambios de posición de forma lenta, gradual, dándole tiempo a la clienta para sentarse despacio, quedarse sentada un momento antes de pararse y recién ahí levantarse. La presión es peligrosamente alta, lo que se llama una crisis hipertensiva. Se refiere a atención médica antes de trabajar. En la mayoría de los casos es una contraindicación relativa que requiere un manejo cuidadoso, no una cancelación de inmediato. Ahora quiero que volvamos atrás un momento mentalmente y repasemos juntas. ¿Notaste que en cada uno de estos 5 casos, sin que yo te dijera explícitamente cada vez, te hiciste exactamente las mismas 3 preguntas? Primero, ¿qué le está pasando al cuerpo en este momento hoy? Un coágulo formándose en una vena, una infección activa que el sistema inmune está combatiendo, células cancerígenas en un tratamiento o un embarazo en desarrollo con cambios anatómicos progresivos. Una presión arterial descompensada que afecta todo el sistema cardiovascular. Segundo, ¿qué efecto específico tiene el masaje sobre eso? Lo movilizo y lo hago viajar a otro lugar, como el coágulo, lo disperso por el cuerpo, como la infección, genero un cambio en la presión, busco que el sistema no puede compensar bien lo que está pasando, como en el caso de la hipertensión y los cambios de posición. Tercero, el riesgo es tan alto y tan inmediato que se cancela todo. Contraindicación absoluta o se puede manejar con ajustes de presión, posición o zona. Contraindicación relativa o local. Esa es la diferencia entre memorizar y tener toda la información suelta. Porque con la ansiedad constante de, y si me preguntan justo lo que no estudié, la que no estaba en mi lista, la que me faltó, y tener una sola herramienta de pensamiento es como tener una brújula, ¿verdad? Ya no se trata de memorizar, sino más bien de entrenar tu cerebro para eso. Esto que acabamos de ver hoy, estas 5 contraindicaciones y el razonamiento detrás de cada una, es exactamente el tipo de trabajo que hacemos a fondo, caso por caso, en mi programa de preparación para el EMBRES.
trabajamos con casos clínicos reales similares a los que te vas a encontrar en el examen. Y en cada uno entrenamos juntas, porque sé por experiencia con cientos de estudiantes que el problema casi nunca es que no estudiaste lo suficiente. El problema es que estudiaste para memorizar datos y el examen te pide razonar. Y esa diferencia, esa sola diferencia es la que te va a separar de las chicas que aprueban en su primer intento de las que tienen que volver a pagar al examen. Así que esperar semanas y empezar de nuevo es una presión enorme. Además, te sale muy costoso. Nos vemos en el próximo video.